daros la bienvenida a todos y a todas y agradeceros un día más bueno, que estéis conectados y el interés que mostráis por estos seminarios. Hoy finalizamos el ciclo que dedicamos a Alzheimer. No solo es importante lo cognitivo, y hoy nos acompaña, que el título del seminario es Entrenamiento cognitivo y entrenamiento físico, y nos van a acompañar Alejandro, Carmen y Gonzalo, que son de un grupo investigador de Alzheimer de la Universidad de Sevilla. Y a diferencia de otros días, que siempre presento uno a uno a cada uno de los docentes, le doy directamente la palabra a Alejandro para que él sea el que presente a sus compañeros. Y como mi compañero Roberto se ha puesto en el chat, recordaros que ayer se envió el recordatorio del seminario de hoy, y también se envió la inscripción para el seminario del próximo día 5 de mayo de viviendas amigables en discapacidad y en Alzheimer, ¿vale? Sé que están juntos en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, por petición de alguno de los intervinientes en esos seminarios, tuvimos que hacerlos casi de una semana para otra y no dejar los 15 días que habitualmente dejamos. Con lo cual, revisar el correo, no vaya a ser que luego nos inscribáis y penséis que nos han mandado información, pero ya está enviada, ¿vale? Así que nada, Alejandro, muchas gracias a ti y a tu equipo por aceptar la invitación de la escuela, y son todo tuyos. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Confederación, por esta oportunidad. Y gracias a todas las personas asistentes que luego nos escucharán en este ratito que vamos a compartir un poco sobre la ayuda no farmacológica de la actividad física, el ejercicio físico, en el deterioro cognitivo. En lugar de presentarlo yo, lo van a llevar el peso de la charla mi compañera doctora Carmen Fernández y mi compañero Gonzalo Reverte, que son parte del equipo investigador de una línea de investigación que llevamos ya 2, 3 añitos con ella sobre ejercicio de fuerza de alta intensidad, como ahora pasaremos a ver, y su efecto en la reducción de inflamación, daño cerebral y demás. Así que dejo la palabra a mi compañero Gonzalo, que va a llevar la primera parte de la presentación. Muy buenas a todos. Muchas gracias por la presentación, Ale. Gracias, Roberto y demás compañeros por invitarnos. Darme, por favor, 15 segunditos mientras comparto la presentación y nos aseguramos que se ve todo correctamente. Vale, entiendo que todo funciona bien. Bueno, pues nada, como decía Alejandro, vamos a dar comienzo a la presentación. La primera parte voy a presentarla yo, la segunda parte la compañera, la doctora Carmen Fernández, ¿vale? Bien, pues funciona. Sí, perfecto. Bueno, aquí tenemos un poquito el índice de la presentación, todo lo que vamos a ver. Los 3 primeros puntos, como digo, los explicaré yo y pasaremos después en el 4 y el 5 a la parte de Carmen, ¿vale? Hablaremos del contexto, la prevalencia y la fisiopatología de la enfermedad, del ejercicio físico como herramienta terapéutica, recomendaciones y aplicaciones prácticas. Incluso hablaremos también que es una cosa que nos enorgullece bastante. Hace cuestión de una semana publicamos nuestro primer paper, nuestro primer artículo científico de un estudio de caso que hemos desarrollado, como decía Alejandro, en nuestro equipo de investigación, ¿no? A continuación pasará la compañera Carmen a hablar del impacto psicosocial del ejercicio en el deterioro cognitivo y estrategias para el fomento de la adherencia, ¿no?, a ese ejercicio físico, que también es una pata bastante importante. Bien, pues nada, para empezar hablando un poquito de prevalencia, pues bueno, sabemos, ¿no?, que la esperanza de vida cada vez es mayor en Europa, pero si vemos el gráfico de la derecha, vemos que España lidera, ¿no?, la esperanza de vida con 83 años. Si nos vamos a los últimos 20 años, vemos que la evolución ha sido bastante grande. Evidentemente ha habido un periodo producido por el COVID, ¿no?, que bajó la esperanza de vida, pero vemos que tiene un aumento bastante significativo, ¿no?, en pocos años, podemos decir. ¿Esto qué conlleva? Pues bueno, que al final cada vez más personas envejezcan y al final pues aumentan las posibilidades, ¿no?, de enfermar producidas por el propio envejecimiento, y una de esas enfermedades pues es la que tenemos aquí por la presentación, ¿no?, lo que es todo el deterioro cognitivo.
Bien, hablando un poquito de datos, según la Organización Mundial de la Salud, en 2024 se detecta un caso de Alzheimer cada 3,4 segundos en el mundo, ¿vale? Un dato que asusta bastante, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes de población, si nos vamos a personas mayores de 65 años, hablamos que en torno al 5 al 8% de las personas sufren esta enfermedad y conforme vamos aumentando la edad, pues ese porcentaje aumenta, encontrando los porcentajes del 25 al 50% en personas mayores de 85 años. Y bueno, también un dato bastante curioso, ¿no? O a tener en cuenta, mejor dicho, es que la prevalencia en mujeres todavía es mayor, ¿vale? Hablamos que en torno al 19, el 29% son mujeres, ¿no? Un dato que sí nos da un poquito de esperanza, ¿no? y de alegría en estos datos un poco más tristes es que el 40% de esos casos tardíos son modificables, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito el motivo de este webinar y el de la presentación, ¿no? El objetivo es integrar el ejercicio físico, que ahora os explicaremos cómo puede influir en esos factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar la enfermedad, evidenciando pues un poquito cómo la práctica regular de ejercicio pues ayuda a nivel neurológico, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de fisiopatología para bueno, justificar un poco la presentación y que conozcamos de una forma muy liviana en qué consiste la enfermedad. Al final, aquí en la diapositiva podemos observar tres elementos protagonistas, ¿no? Que se encuentran en el cerebro y en la propia enfermedad del Alzheimer. Por un lado encontramos las placas beta amiloides, esa imagen central, ¿no? Que son al final acumulaciones anómalas de proteínas fuera de la neurona. Y por otro lado, también encontramos los ovillos de Tau, ¿vale? Se forman dentro de la propia neurona. Bien, pues bueno, estas proteínas se producen de forma normal en el cerebro, pero cuando se empiezan a acumular por un desajuste entre su producción y su eliminación es cuando aparecen los problemas, ¿vale? El cerebro normalmente tiene otras células como es la microglía, la imagen de la izquierda, que se encargan pues, de participar en esta tarea, ¿no? En eliminar estas sustancias, podemos decir, de desecho. Cuando la acumulación progresa es cuando se alteran, que ahora veremos, entre otras cosas, se altera la comunicación, por ejemplo, entre las neuronas y favorece el daño cerebral. Entonces, pues bueno, a nivel de idea clave de esta diapositiva, pues saber que estas proteínas existen en el cerebro, en un cerebro sano, en una persona normal, pero la acumulación de estas es la que provoca el daño cerebral, ¿no? Bien, aquí entramos un poquito más en detalle. Hemos ya explicado, ¿no? O hemos comentado, ¿no? Que esas alteraciones proteicas, esa acumulación tanto dentro como fuera de las neuronas, pues provoca que sustancias como las microglías y otras sustancias como los astrocitos tengan que estar hiperactivados, ¿no? Hiperactivados para intentar eliminarlo, esas sustancias que sabemos que son de desecho, ¿no? Podemos decir. Al final, esta hiperactivación lo que provoca es una neuroinflamación, ¿vale? Se crea un entorno de inflamación que al final lo que provoca es justamente lo contrario, ¿no? Favorece el daño adicional en el cerebro, ¿no? ¿Esto qué provoca? Pues una disfunción sináptica que al final empeora la conexión entre las neuronas, ¿no? Una sinapsis normal es una sinapsis, una unión de neuronas donde se permite transmitir, ¿no? Esos impulsos, y cuando hay un entorno neuroinflamado, pues esa unión de neuronas se degenera. Por otro lado, también es importante saber que las neuronas son unas células que necesitan gran cantidad de energía y las mitocondrias son las encargadas de generar esa energía dentro de la célula. Bien, pues en un entorno neuroinflamado, las mitocondrias, que también generan unas sustancias de desecho que se llaman radicales libres, pues no se eliminan y atacan a la propia mitocondria. Y al final, ¿esto qué provoca? Pues que se generen menos energía por parte de las mitocondrias dentro de las propias neuronas, ¿no? Bien, a nivel del flujo sanguíneo, pues también, más que asociado a estas alteraciones proteicas y tal, al final esta enfermedad suele llevar asociada a otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades muy comunes, ¿no? En las personas mayores e incluso también relacionado con hábitos de vida como por ejemplo el tabaquismo, ¿no?
pues un menor flujo sanguíneo en el cerebro supone que privemos al final al cerebro de oxígeno, ¿vale? Y eso pues también acelera el daño neural. Y por último, la atrofia. La atrofia al final significa que el cerebro va perdiendo volumen. Y esto ocurre porque se deterioran las neuronas y las conexiones entre ellas y va perdiendo masa. Bien, pues aquí tenemos un gráfico bastante interesante que habla de los factores de riesgo modificables, ¿no? Factores de riesgo y como una tarta, ¿no? Tiene diferentes porcentajes. Un mayor porcentaje supondría un mayor peso, ¿no? Vemos que la inactividad física como tal es un factor de riesgo no muy grande, con un 4%. Sin embargo, y justificando también nuestro papel y nuestra investigación, vemos que otras porciones dentro de esta tarta, como la diabetes, el aislamiento social, la depresión, la obesidad, la hipertensión, son elementos que con el ejercicio físico también se puede influir positivamente, ¿vale? No significa que se vayan a modificar de manera absoluta, pero se puede influir, ¿no? Y de hecho, pues podemos decir que al final, a través del ejercicio, podemos llegar incluso a atacar al 32%, que es la suma de esas porciones, ¿vale? De todos los que son los factores de riesgo generales, ¿no? Vemos que hay unos factores también relacionados con los hábitos de vida, como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Que también es un porcentaje importante. Bien, antes de seguir comentando a nivel fisiológico cómo afecta el ejercicio y tal, siempre nos gusta meter esta pregunta porque es importante que conozcamos qué es el sedentarismo y qué es la inactividad física. Son conceptos que pueden llevarnos a pensar que son lo mismo, pero no lo son, ¿no? Por no demorarme mucho en el tiempo, pero a modo de reflexión, me gustaría que pensarais cuántas personas sedentarias estamos ahora mismo aquí en la reunión, ¿no? Y cuántas personas somos inactivos y no cumplimos con los requerimientos de actividad física a la semana, ¿no? Una persona sedentaria es una persona que está más de 8 horas sentada, un sedentarismo elevado sería más de 8 horas sentada, ¿vale? Sentada, trabajando, conduciendo, leyendo, viendo la televisión, todo lo que hacemos sentados en estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Y después tenemos también las personas inactivas. Yo, por ejemplo, no me considero inactivo. Una persona inactiva es cuando, por ejemplo, en mi caso, un adulto sano cumple más de 150 minutos de actividad física a la semana, ¿vale? Es verdad que es un poco más complejo, hay otras recomendaciones, pero principalmente nos podemos quedar con esa, ¿no? Entonces, lo ideal que es, pues no ser ni sedentario ni inactivo, es decir, cumplir con los requerimientos de actividad física, de ejercicio físico a la semana y después, pues, intentar estar, pues, no mucho tiempo, podemos decir, sentado de manera inactiva pues, bueno, en el trabajo, en casa, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué tratamientos actuales y qué tratamientos somos los que nosotros estamos aquí como vendiendo, ¿no? Y estamos exponiendo en el webinar? Bueno, pues el tratamiento o la medicina que compartimos es la ejercitina, ¿no? La ejercitina que es una receta de ejercicio, ¿no? Y es lo que vamos a explicar un poco cómo podemos pautar o recomendar ejercicio físico en esta población. Bien, pues antes de seguir hablando del ejercicio, es muy interesante este gráfico. Algunos seguro que conocéis la base de datos de PubMed. PubMed es una base de datos americana donde se recogen prácticamente los artículos de mayor rigurosidad científica a nivel médico, ¿no? Y cuando nosotros buscamos en esta base de datos ejercicio físico y deterioro cognitivo, nos salen todos estos resultados. En el gráfico de arriba vemos que vemos que hay, resultados desde 1975. Es decir, ya hay artículos científicos que hablan del ejercicio físico y deterioro cognitivo desde 1975. Cuando nos centramos en el gráfico de abajo, vemos que en los últimos 5 años, de 2022 a 2026, donde se acumulan quizás la mayor cantidad de artículos, ¿no? Vemos que de los casi 7.000 artículos que se han publicado que hablan de ejercicio físico y deterioro cognitivo a lo largo de la historia, ¿no? La mitad o un poco menos de la mitad, unos 3.000 resultados, son solamente de los últimos 5 años. Es decir, es algo que se está empezando a estudiar realmente ahora y que se está viendo los efectos, ¿vale? Porque, bueno, es bastante prometedor, ¿no? Parece que es bastante prometedor. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio? ¿Qué beneficios tiene el ejercicio al final en esta población, ¿no? A modo muy genérico.
Pues bueno, primero mejora la calidad de vida, aumenta evidentemente o mejora la condición física y también tiene otro objetivo que es enlentecer el deterioro cognitivo, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta población tan concreta? Pues bueno, al final nosotros es muy importante que nos centremos en la seguridad. Son personas generalmente más mayores y bueno, tenemos que realizar una práctica de ejercicio, evidentemente, lo más segura, un entorno lo más seguro posible, ¿no? Mejoras en las actividades de la vida diaria. Junto a estas mejoras generales que hemos visto, vamos a empezar a hablar de algunas más concretas, ¿no? ¿Qué actividades de la vida diaria? Pues, por ejemplo, el autocuidado, ¿no? Todo lo que es el aseo personal, la alimentación, también la comunicación. Se ha visto que con el ejercicio físico se puede mejorar, pues, discutir, entender temas. Se han visto mejoras en la organización y en la planificación, en la gestión de finanzas y compras, en la preparación de alimentos, etcétera, ¿vale? Por supuesto, se ha visto una mejora en la función cognitiva y de hecho aquí me gusta mucho resaltar que al final para conseguir una mejora en la función cognitiva global se ha visto que el entrenamiento físico de alta intensidad, es decir, entrenamiento físico de alta intensidad, ¿vale? Ten en cuenta que estamos hablando de personas mayores, pues sí, se puede entrenar de manera intensa y se debe entrenar de manera intensa, evidentemente adaptados a su intensidad, no va a entrenar a la misma intensidad que podría entrenar yo probablemente, ¿no? Pero es importante conocer que la intensidad es una variable muy importante y que realmente la necesitamos para poder llegar a generar un estímulo en el cerebro y que realmente aparezcan modificaciones en el cerebro que mejoren pues a nivel estructural y todas las demás variables que hemos visto, ¿no? Hay mejoras también en funciones ejecutivas, en la memoria, en la velocidad de procesamiento, etcétera. Cuando hablamos de calidad de vida, pues al final una persona que empieza a hacer ejercicio normalmente aumenta su independencia funcional, mejora el estado de ánimo a través de las relaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto hacemos ejercicio físico en grupo y creemos que es muy interesante. Al final, con la experiencia que tenemos y con el artículo que hemos publicado, al final vemos que realmente se genera un enlace con esas personas y entre ellas mismas que les hace pues venir con ganas a entrenar, ¿vale? Y toda esa parte lo comentará también Carmen a continuación, que es la experta, ¿no? Y el aumento al final también de la autoeficacia, ¿no? Como, ganan esa confianza en sí mismos, ¿no? Condición física, por supuesto, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicio físico y lo hacemos de una forma coherente, pautada, prescrita por un profesional, pues al final mejoramos nuestra condición física. ¿Qué variables? Pues fuerza muscular a nivel general, después algunas pruebas funcionales, como por ejemplo levantarse de una silla, que es una cosa que es súper importante, pues bueno, con el ejercicio físico hacemos que a las personas les cueste menos, por ejemplo, levantarse, ¿no? de una silla. Mejoramos el equilibrio, tanto estático como dinámico, que bueno, puede evitar caídas, ¿no? O aumenta, o sea, reduce, perdón, el riesgo de caída, que al final también es importante. Aumenta la velocidad de la marcha, mejora el rendimiento en tareas de doble tarea que se llaman, perdón la redundancia. Al final es importante también que las personas cuando salgan a caminar pues sean capaces de seguir unas direcciones, de ir viendo un escaparate. Entonces, pues esa doble tarea es importante. No solo me interesa caminar rápido, que está muy bien, sino que también puedo compaginarlo con otras cosas, ¿no? Aumento del consumo máximo de oxígeno, que no sé si conocéis esta variable, pero bueno, al final es una variable que está muy relacionada o íntegramente relacionada con la salud cardiorrespiratoria, ¿vale? También es un gran predictor de mortalidad general, o sea que también es una variable importante. Hemos comentado ya el riesgo de caídas y por supuesto, a nivel corporal, pues bueno, aumenta la masa muscular y probablemente pueda reducir la masa grasa, ¿no? Bien, ¿cómo funciona todo esto? Pues bueno, tenemos que mover el cerebro, tenemos que mover el cuerpo y tenemos que conseguir que realmente el estímulo que provoquemos con el ejercicio llegue al cerebro. Por eso hablamos que es tan importante la intensidad. Evidentemente, hacer ejercicio está muy bien, mejor que no hacer nada, pero si voy a hacer ejercicio y lo hago intenso, pues doblemente mejor, ¿no? Hay un elemento importante que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que son las siglas, ¿vale? En inglés. Y este elemento ayuda a las neuronas a sobrevivir, a crecer y formar nuevas conexiones, ¿vale? Entonces, es un factor importante, ¿no? Pues justamente este factor, junto con otros como el IGF-1, ¿vale? Que tiene un nombre muy largo que no creo que haga falta que lo digamos, y el lactato, que también es muy conocido, estos elementos
gracias al ejercicio, gracias a la activación muscular, su producción aumenta y a través del riego sanguíneo pueden llegar al cerebro y pueden provocar mejoras estructurales en el propio cerebro, ¿vale? Entonces, por eso se ha visto y está ya bastante estudiado y se sigue estudiando esta relación entre ejercicio físico y salud cerebral, ¿no? A nivel un poquito otra vez fisiológico y hablando un poquito de forma más concreta, el ejercicio ¿ayuda a qué? Pues bueno, lo que hemos hablado antes de esas sustancias de desecho, ¿no? De la parte fisiopatológica, pues el ejercicio ayuda a activar el equipo de limpieza, ¿vale? Reduce el efecto antiinflamatorio que hemos comentado que se producía, elimina las beta-amiloides y reduce la fosforilación de las proteínas, ¿no? A nivel de riego sanguíneo o de flujo sanguíneo en el cerebro, pues el ejercicio ayuda a la angiogénesis. La angiogénesis es la creación de nuevos vasos. Entonces, se crean nuevos vasos, aumenta el riego sanguíneo, pues también vemos que estamos reduciendo o estamos evitando un factor de riesgo, ¿no? Y el ejercicio también ayuda a reducir la atrofia, ayuda a preservar el propio volumen cerebral. Vale, la gran pregunta. Al final hablábamos de la ejercitina, hablábamos de que era como una especie de medicamento esto del ejercicio. ¿Qué dosis tenemos que dar? Cuando hablamos de dosis, tenemos que hablar de qué volumen de entrenamiento, qué intensidad de entrenamiento, qué frecuencia de entrenamiento y qué ejercicios elegimos. ¿Vale? Entonces, pues es son 4 variables que estamos en proceso de estudio y estamos viendo que la intensidad, por ejemplo, como ya hemos comentado, es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Cuando nos vamos a Internet, pues encontramos miles de vídeos, miles de imágenes, miles de páginas web que hablan, ¿no? de ejercicio físico en casa, ejercicio físico en grupo, ejercicio físico divertido, que está genial. De todo eso va a hablar Carmen, como digo, pero de la parte que me quiero centrar yo un poquito más también es en la parte de ejercicio intenso, ¿vale? Que es lo que vamos a poner también de nuestro propio artículo. Vale, dentro de los tipos de ejercicios, pues sabemos que hay un ejercicio cardiorrespiratorio, que puede ser, por ejemplo, caminar, puede ser nadar, montar en bicicleta. Después está el ejercicio de fuerza, que es el ejercicio pues, de levantar peso, ¿no? De pesas, ¿no? Que también se llama así. Después hablamos del equilibrio, que también hay programas de entrenamiento de equilibrio para mejorar el equilibrio, y programas de entrenamiento de amplitud de movimiento, que se llama, ¿vale? O capacidad, ¿no? Del cuerpo de aumentar los rangos de movilidad, al final, ¿no? De flexibilidad, que también se escucha mucho, ¿no? Bien, pues cuando revisamos la literatura, como hemos visto en la primera diapositiva, que había muchísima literatura sobre el ejercicio físico y el deterioro cognitivo, podemos sacar este tipo de tablas, ¿vale? Al final, en esta tabla lo que estamos viendo es, en la segunda columna vemos la modalidad de ejercicio, por ejemplo, cardiovascular, fuerza, mente-cuerpo, es decir, montones de modalidades de ejercicio diferentes, y vemos qué componentes se mejoran y vemos el efecto que tiene. Entonces, pues, por ejemplo, a nivel de cognición global, el ejercicio cardiovascular es interesante. También el ejercicio de fuerza, ¿vale? Si hablamos de memoria de trabajo visual espacial, pues la mente-cuerpo, ¿vale? Entonces vemos que al final nos interesa tener un abanico bastante amplio porque vemos que las diferentes modalidades de ejercicio conllevan unas mejoras u otras. Realmente el ejercicio con poco material, en nuestra propia casa o en el parque, se puede hacer. Solo podemos salir a caminar, podemos subir escaleras, podemos hacer ejercicios de zancadas a modo de ejercicio de fuerza, comprarnos una goma y hacer ejercicios con goma, ejercicios de equilibrio, ejercicios de movilidad, etcétera. Con poco o con casi nada podemos ya movernos y podemos empezar a hacer ejercicio, ¿vale? Sin embargo, un poco más complejo, pero también muy necesario, bueno, pues el entrenamiento de fuerza, que necesitamos algo de material, o caminamos, por ejemplo, en cinta, o nos vamos a nadar, montamos en bicicleta, ejercicio de fuerza en gimnasio con materiales un poquito más específicos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, también es interesante esa riqueza, ¿no? Y como hemos visto, de al final dar muchos estímulos, que también es importante, ¿no? Vale. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, cuando se habla de la prescripción o cuáles son las recomendaciones de ejercicio, son las recomendaciones que hace la OMS, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud. En esta población lo que se recomienda son 150 minutos de actividad física moderada vigorosa, que pueden ser, pues, como vemos en la imagen, ¿no? Caminar, montar en bicicleta, nadar, ejercicio con un componente más cardiorrespiratorio, podemos decir, y después 2 sesiones de fuerza, ¿vale? Entendiendo la fuerza, pues, por ejemplo, la que hacemos en el gimnasio, con pesas, mancuernas, con ese tipo de máquinas de placas, etcétera. Al final lo que nos interesa es tener un estilo de vida saludable,
es un factor muy importante. Entonces, tenemos que cumplir, perdón, las recomendaciones mínimas que hemos visto de la Organización Mundial de la Salud, pero después también es importante lo que hemos hablado del sedentarismo. Entonces, oye, si yo tengo que estar una tarde en casa, pues bueno, por lo menos me voy a asegurar que cada 40 minutos me voy a levantar, voy a subir las escaleras y voy a bajar y voy a seguir viendo la televisión, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de hitos, ¿no? Ese tipo de acciones, pues van a conllevar un cambio en la salud de estas personas, ¿no? Nos vamos ya a hablar de nuestro proyecto de forma un poquito más concreta, ¿vale? Ahora os voy a enseñar en la siguiente diapositiva algún vídeo que lo vamos a ver mejor, ¿vale? Pero bueno, a modo de explicación, nosotros utilizamos unas máquinas que se llaman Flywheel, ¿vale? Un nombre un poco extraño, pero al final es una máquina muy sencilla y que todo el mundo le suena o la conoce porque al final tiene el mismo funcionamiento que un yo-yo. No sé si conocemos todo lo que era un yo-yo. Era ese dispositivo, ese juguete, mejor dicho, que teníamos en la mano, que nosotros lanzábamos, se desenrollaba, cuando la cuerda llegaba a su máxima longitud, se volvía a enrollar y subía a la mano, ¿no? Eso era un yo-yo. Pues esta máquina funciona igual. Hay una fase, como vemos en el vídeo, en la que yo tiro de la cuerda, al tirarse de la cuerda, la máquina rota sobre su propio eje y cuando llega al final de la cuerda, vuelve a meterse hacia adentro y vuelve a recogerse la cuerda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que ejercer, la persona que utiliza esta máquina tiene que ejercer fuerza cuando tira de la máquina y tiene que ejercer fuerza también para frenar la máquina porque se recoge muy rápido. Entonces, tengo que controlar la vuelta, ¿vale? Ahora, como digo, vamos a ver el vídeo. Entonces, con esta máquina, al final lo que estamos consiguiendo es, por una parte, hacer el HIIT, ese entrenamiento de alta intensidad que hemos visto que es muy importante, pero también estamos consiguiendo hacer entrenamiento de fuerza. Ahora vamos a ver los ejercicios, ¿vale? Entonces vemos que es pues bastante rico, ¿no? Y estamos intentando pues dar un estímulo lo más rico posible a los participantes del estudio, ¿no? Bien, aquí tenemos el artículo, que como digo nos hace mucha ilusión porque lo hemos publicado, es que yo creo que lleva publicado en una semana, creo que hace hoy o algo menos incluso, ¿vale? Y en este artículo al final lo que hablamos es del el estudio de caso que hicimos con Rafael, que es la persona que tenemos aquí en los vídeos, ¿vale? Entonces vemos como la máquina, la cuerda se va estirando y recogiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Rafael vemos que está haciendo, aunque lo está cogiendo con la mano, está haciendo un ejercicio de pierna, está haciendo una extensión de rodilla y de cadera y vemos cómo tira fuerte de la máquina para arriba, ¿vale? Evidentemente, Rafael, a día de hoy, lleva prácticamente 2 años entrenando con nosotros, le mete a la máquina, perdonadme la expresión, que es una pasada. Y al final, pues, todo esto se debe a una progresión que ha habido en el ejercicio. El primer día que vino, no era capaz de hacer una sentadilla, pero se le va pautando, se le va prescribiendo, se le va explicando, se le va haciendo una progresión en la intensidad y en el propio ejercicio, y al final, una persona completamente normal, pues, acaba pues haciendo el ejercicio también como vemos en estos vídeos, ¿no? Este vídeo y el siguiente, que son de miembros superiores, vemos que aquí Rafael lo que está haciendo es un empuje, está empujando la máquina y está frenando luego para que no se le vayan los brazos hacia atrás, ¿no? Y por último, el tercer vídeo, que en vez de ser un ejercicio de empujar, es un ejercicio de tracción, un ejercicio en el que Rafael tira de la máquina y después frena para que, ¿veis?, tenga que corregir y no se levante de la silla. Al final vemos que hay un componente de fuerza muy grande, pero incluso también hay activación del abdomen de tener que estar ahí aguantando para que la máquina no me gane, ¿no? Y bueno, pues esto es agradecer a Rafael, que no estará por aquí, pero bueno, agradecérselo porque además es una persona maravillosa, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que nosotros hicimos con él, ¿no? A modo de resultado, bueno, pues hicimos una serie de test con él y comparamos. Hicimos antes de empezar el programa de entrenamiento y después del programa de entrenamiento. Y vimos el cambio que había. Si nos vamos a la parte de la derecha de la tabla, vemos el porcentaje del cambio. Vemos que en todas las variables, menos en una, que habría que analizar, al final era solo una persona, habría que analizar esto por qué, ¿no? Pero en todas las demás variables hay una mejora. Oye, pues una mejora positiva, muy positiva en algunas, ¿no? Entonces, este cambio positivo podemos decir que es bastante interesante y nos animó mucho a seguir trabajando y a seguir estudiando porque al final estos test de condición física, ¿vale? Pero son test tan sencillos como caminar 10 metros, ¿vale? Caminar 10 metros diciendo los meses del año hacia atrás, caminar 10 metros haciendo cuentas matemáticas. Estos al final son pruebas de la vida diaria, ¿no? Levantarte, el tema pango, levantarte de una silla y volver a sentarte,
¿Cuántas veces, cuánto tardo en levantarme 5 veces de una silla? El siguiente test, ¿vale? ¿Cuántas repeticiones hago en 30 segundos de sentarme y levantarme de una silla? ¿Vale? ¿Qué fuerza tengo en la mano? ¿Cuánta distancia soy de caminar en 6 minutos? Bueno, pues son test que están muy relacionados con la calidad de vida al final y con la funcionalidad en la vida diaria de estas personas y vemos que prácticamente todo hubo una mejora, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante, ¿verdad? Que estos datos hay que cogerlos un poquito con cierta cautela porque es solo una persona y es difícil generalizar a toda la población, ¿no? Pero bueno, nos animó, como digo, a seguir trabajando. Bien, y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué también nos gusta aprovechar esta magnífica plataforma, ¿no? Para decir que, bueno, seguimos buscando, seguimos investigando, seguimos trabajando, seguimos entrenando, seguimos intentando captar personas para seguir trabajando y seguir participando, interviniendo en estos programas de ejercicio, ¿vale? Al final son programas de entrenamiento de 20 semanas. Es verdad que son programas pues, extensos, pero bueno, al final si queremos una modificación o que veamos resultados necesitamos que tenga esta duración, ¿no? Y lo que hacemos con todos los que intervienen son unas evaluaciones iniciales, 20 semanas de entrenamiento y unas evaluaciones finales para ver cómo el ejercicio ha afectado, ¿no? a estas variables que están relacionadas, a estas evaluaciones que están relacionadas, como vemos a la derecha, con variables cognitivas, fisiológicas, cardiorrespiratorias, de calidad de vida y, por supuesto, de condición física, ¿no? Queremos conseguir un grupo de 34 personas con estadios pues bueno, de deterioro cognitivo leve o demencia leve. Y bueno, al final son 32 sesiones de entrenamiento de fuerza de alta intensidad, ¿vale? Es verdad que nosotros, por lo que defendemos y lo que estamos evidenciando, podemos decir, y justificando, es el entrenamiento de intensidad. Entonces, es verdad que necesitamos personas que tengan unas características, para empezar, que se puedan mover. Evidentemente, ojalá poder llegar a toda la población. Ese será el siguiente paso, ¿no? Pero en este primero, pues estamos haciendo o necesitamos, ¿no? Personas que puedan, que sean capaces de moverse libremente, ¿no? Por ejemplo, en la intensidad que puede asustarnos un poco, pero bueno, la intensidad al final está individualizada a cada uno. Estas máquinas, estos yo-yo, como decíamos, lo bueno que tienen es que con la fuerza que tú tires de la máquina es con la fuerza que te lo va a devolver. Entonces, con la misma máquina puede entrenar Arnold Schwarzenegger y puedo entrenar yo. ¿Vale? Arnold Schwarzenegger le tirará con una fuerza brutal, se la devolverá con una fuerza brutal la máquina y yo puedo tirarle todo lo mejor que pueda, pero no me acercaré, ¿no? a él, ¿no? Pues esa es la idea. Al final es buscar la intensidad de esa persona, ¿vale? Y buscar una progresión de intensidad dentro de esa persona y lo que hemos hablado en las primeras 3 o 4 diapositivas, todo en un entorno de seguridad. No tiene sentido que hagamos nada que no es seguro, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es un poquito el programa, ¿no? Evidentemente diferenciaremos entre sexos y también nos parece interesante y queremos también analizar hacer un desentrenamiento. Una vez que acaba el programa, es decir, vale, pues ya no entrenas con nosotros, tú puedes hacer tu vida cotidiana, si quieres seguir haciendo tu vida, genial, y ahora volvemos a hacer una evaluación. Entonces vemos realmente en una primera parte cómo el ejercicio ha influido y después dejar de hacer ejercicio, cómo influye también, ¿vale? Si ha habido un efecto protector o no lo ha habido, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, animaros a todos los que estáis aquí, contactar con nosotros. Somos, como he dicho, de la Universidad de Sevilla, tenemos los correos también al final de la presentación. Y bueno, todas las personas que estén interesadas en participar, pues lo recibiremos encantados de la vida. Por supuesto, es gratuito, ¿vale? Que hay veces que hay que comentarlo. Y nada, ¿vale? Que eso también se agradecería. Y bueno, ya como mensaje clave, antes de darle paso a mi compañera Carmen, pues bueno, evidentemente, hacer algo es mejor que no hacer nada, por supuesto, pero si vamos a hacer algo, pues vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, ¿no? Entonces, pues quedarnos con este mensaje de entrenamiento con intensidad, entrenamiento de fuerza, etcétera, ¿no? Al final, en el movimiento está la clave. Cuanto más me mueva, mejor. Es la única medicina que cuanto más es mejor, ¿no? Si tú te pasas de ibuprofeno te sienta mal, pues el ejercicio cuanto más mejor, ¿vale? Tienes que ir a unos niveles ya exagerados para que no, o hacerlo muy mal para que no te dé un efecto positivo, ¿no? Por eso hablábamos de los cambios un poco de hábitos de vida, ¿no? De evitar estar tanto tiempo sentado, por ejemplo. Pensar en el movimiento durante el movimiento, pues todavía refuerza aún más en esta población y al final, pues buscar ese estilo de vida activo y saludable, ¿vale? Así que por mi parte, nada más, daros las gracias por la atención y le doy paso a Carmen. Mm.
Vale, voy a compartir. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que ha sido una presentación que nos ha situado muy bien, ¿no? En la importancia del ejercicio físico para todos y más concretamente en esta población. Lo primero, bueno, pues agradecer, ¿no? El poder participar en esta plataforma y poder un poco trasladar el trabajo que estamos realizando en la Universidad de Sevilla, un trabajo muy ilusionante y que además con el relativamente poco tiempo que llevamos, 2, 3 añitos, estamos viendo, ¿no? Pues unos resultados muy significativos y gratificantes que creo que es una línea de trabajo muy interesante para esta población. Presentarme, mi nombre, bueno, es Carmen Fernández, soy profesora titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Nutrición Humana y Rendimiento Deportivo. Y una vez escuchado al compañero Gonzalo, yo quiero hacer este webinar con un enfoque práctico, que todos los que nos están escuchando pues entiendan que el ejercicio físico es una píldora que debemos incorporar ya no a todas las personas, que creo que Gonzalo ha hecho una venta muy buena, ¿no? De la importancia que tiene, sino que además en este tipo de población pues estamos viendo, ¿no? Que resulta indispensable. En este sentido, Gonzalo ha hablado de la importancia del ejercicio físico, ¿no? Como esa herramienta, esa píldora que ayuda a esa parte, digamos, fisiopatológica. Ha hablado también, ¿no? De toda la parte de las mejoras en lo que es la condición física de los pacientes y ha empezado a tocar con alguna pincelada algunas de las variables psicosociales que afectan o que conseguimos, ¿no? Mejorar a través del ejercicio físico. Y ahí es donde voy yo a aportar mi granito de arena, donde pues ya hemos hecho mucha investigación en otro tipo de poblaciones y creemos interesante que con personas con deterioro cognitivo y con Alzheimer, que además son personas que por lo general no son, digamos, antiguos deportistas o personas que tuvieran, ¿no? En su día a día el ejercicio físico integrado, pues cómo uno va a impactar en esas variables y dos, una cosa importantísima o que considero que es indispensable es que quieran venir a entrenar, que quieran seguir viniendo a realizar ejercicio físico y que provoquemos, ¿no? Esa adherencia al entrenamiento, que sin ella pues sería imposible poder mantener estos programas de entrenamiento y que tuvieran unos efectos, ¿no? En todas las variables que Gonzalo ha ido comentando. Bien, pues en relación a este impacto psicosocial, ¿no? Que puede, digamos, tener el ejercicio físico, nosotros ya encontramos muchísima evidencia científica donde dicho ejercicio afecta a multitud de variables psicosociales. Aquí os presento alguna de ellas, como puede ser la ansiedad y la depresión, la autoeficacia o la autoestima, la calidad de vida, como bien ya ha comentado Gonzalo previamente, el aislamiento social. Y muchas de estas variables son variables que las personas, los adultos muy mayores o personas incluso, en este caso, con deterioro cognitivo o Alzheimer, pues pueden sufrir. En este caso, ahí va. Ya la evidencia científica nos dice que este ejercicio físico mejora la calidad de vida, va a reducir la ansiedad y la depresión, mejora la autoestima, la eficacia y actúa como pues, protector, ¿no? de ese aislamiento social. Todo esto demostrado ya en poblaciones no clínicas, en adultos y mayores, donde se plantea pues, multitud, ¿no? de actividades físico-deportiva, ejercicio físico, en grupo,
donde se han ido comprobando pues el beneficio en todas estas. Pero ¿qué ocurre, ¿no? con personas con deterioro cognitivo? En este caso, consideramos que el ejercicio físico se convierte en una terapia no farmacológica de primer orden e indispensable para integrar en sus vidas. De aquí ya la bibliografía nos indica de manera general que el ejercicio tiene un impacto en la salud emocional, se reduce la ansiedad y la depresión, luego lo abordaremos de manera un poquito o en mayor profundidad en función de los estudios que se han ido publicando. Actúa como esa protección, ¿no? de aislamiento, donde cuando comienza con ese periodo de deterioro cognitivo, el miedo a salir, a juntarse con otras personas, pues tiende, ¿no? a ese aislamiento, a quedarse en casa, a no relacionarse con las personas, que está muy relacionado, ¿no? con esos episodios, ¿no? de depresión. También se ha visto que este ejercicio físico pues aumenta, ¿no? esa percepción personal, esa autoeficacia de ser capaz de, me siento competente en, creo que es muy importante en estas poblaciones. Y por último, bueno, pues ese bienestar global, ¿no? que va a producir al paciente, ya que, bueno, pues la evidencia nos dice que hay una mejora de la calidad de vida en algunos aspectos no muy elevada, aunque sí significativa, que iremos viendo a posteriori. Para comenzar, nos vamos a centrar en esa variable, ¿no? Relacionada con la ansiedad, depresión, malestar emocional, ¿no? Cómo puede afectar el ejercicio, donde ya se ha comprobado en otras poblaciones esa reducción. Y las investigaciones realizadas hasta el momento, donde en estos últimos 5 años encontramos, ¿no? un mayor volumen de trabajos en esta línea, y encontramos buenos metaanálisis, ¿no? donde ya nos están diciendo que se reduce significativamente la depresión y la ansiedad a través de ejercicios multicomponentes. Sí que es cierto que en estas líneas hay que seguir investigando, ya que muchos de estos papers mezclan diferentes tipos de ejercicio, no se centran, en nuestro caso, que planteamos el trabajo de entrenamiento de fuerza, no el HIIT, un entrenamiento de alta intensidad. No hemos podido encontrar nada específico con este tipo de entrenamientos, pero sí con esos ejercicios multicomponentes, donde pues estamos viendo tanto en población con deterioro cognitivo leve esa reducción significativa de la depresión, que aunque sea pequeña, digamos que mejora, ¿no? Sobre todo el ejercicio relacionado con mente y cuerpo, pues esa mejoría cognitiva digamos, que ralentiza, digamos, la enfermedad. Algunas investigaciones en esta línea nos dicen que probablemente esta mejora, ¿no? cognitiva esté muy relacionada con esa disminución de los síntomas depresivos, y que el ejercicio físico, ¿no? a afectar a esa reducción de los niveles de depresión, pues puede tener, ¿no? ese daño colateral, por no llamarlo daño, pero que ayuda, ¿no? a esa mejoría cognitiva. Ahora bien, en personas con la enfermedad de Alzheimer, sí que hemos encontrado papers donde exponen claramente la disminución de síntomas neuropsiquiátricos, trastornos del ánimo, de la conducta, donde, bueno, pues se disminuye significativamente dichos síntomas a través de programas tanto aeróbicos como de fuerza, donde además se está comprobando que mejora ese estado de ánimo y se reduce la apatía, donde, bueno, pues la apatía a veces, ¿no? Es difícil de tratar, ¿no? con medicamentos, y a través del ejercicio la evidencia científica ya nos está diciendo, ¿no? que podemos afectar, y seguramente, pues bueno, es un enfoque mucho más seguro y económico. Bien, nos vamos a ir a otra de las variables que consideramos que es muy importante, y es cómo el ejercicio físico protege a esta población del aislamiento social. Consideramos que es muy importante, ¿no? que estas personas continúen con sus vidas cotidianas y que se relacionen con otras personas.
En este caso, el proponer programas grupales de ejercicio donde se fomenta esa interacción social, el juego, el compartir experiencias, pues da un apoyo, ¿no? Un bienestar psicosocial muy, muy importante, reduce, ¿no? Ese riesgo de aislamiento, ese tengo que ir a entrenar y voy a entrenar y comparto ese ratito, ¿no? Nosotros en el entrenamiento que llevamos todas las semanas, pues hay una gran parte que mientras estamos, ¿no?, realizando los ejercicios, pues estamos hablando de qué vamos a hacer el fin de semana, eh, ahora cuando hemos vuelto, ¿no?, pues qué dan las ferias, cómo fue esa Semana Santa, y al final, bueno, pues un momento, ¿no?, de apoyo social y de interacción que creemos que es muy, muy importante, porque va a mejorar su calidad de vida, va a ayudar a esa carga conductual, ¿no? Que ya hay algunas investigaciones interesantes que hablan sobre la observación de los cuidadores tras, digamos, participar en programas de ejercicio físico y, por supuesto, bueno, pues el mantenerse activo. En este caso encontramos bastante evidencia científica en los últimos años, como podemos comprobar, pero que nos está ya, ¿no?, marcando un camino muy, muy importante dentro, ¿no?, de lo que es qué actividades tenemos que tener en cuenta en el día a día, ¿no?, con personas con deterioro cognitivo. Bien, vamos a continuar con otra variable que desde mi punto de vista tiene cierta relación con algunas de las anteriores, como puede ser también la calidad de vida, y es que la realización de ejercicio físico, como ya Gonzalo ha planteado, pues provoca una serie de mejoras, ¿no? Las funciones físicas, la fuerza, el equilibrio, la movilidad, da independencia al sujeto para poder, digamos, ¿no?, hacer una actividad diaria con normalidad. Hablamos también de mejoras de actividades, ¿no?, de la vida, el mero hecho de poder llevar la compra sin ningún tipo de problema, el poder, ¿no?, una persiana fuerte que en alguna ocasión hemos tenido algún paciente que le costaba, pues el decir, oye, es que no necesito, ¿no?, es decirle a mi nieto que me suba la persiana, lo puedo hacer yo. Son pequeñas cosas que a lo mejor no le damos importancia y que son indispensables, ¿no?, para esa mejora de la calidad de vida. Y sobre todo, provoca una percepción de autoeficacia, ¿no?, de la persona, de empezar a creer en que pueden, que son capaces de, que hay un fomento, ¿no?, de esa autonomía y de la competencia del sujeto. Entonces, consideramos que dentro de los programas de ejercicio físico, aunque luego hablaré de ello con el tema de la adherencia, pues es algo que viene, digamos, innato en el trabajo del ejercicio físico siempre y cuando tengamos en cuenta algo muy importante y es que se adecue a las capacidades del sujeto y que vaya todo en progresión para que se autoperciba eficaz y no quiera, ¿no?, abandonar la práctica físico-deportiva. Luego hablaremos un poquito más en profundidad de ello. Bien, y por último, lo he ido enlazando, ¿no?, el tema de la calidad de vida. Ejercicio físico y calidad de vida vienen de la mano. La evidencia científica, ¿no?, nos indica que diferentes tipos de ejercicios, tanto aeróbicos, multimodales, de fuerza, mejoran dicha calidad de vida. En algunos de los trabajos tenemos que cogerlos con pinzas porque sí que es cierto que mezcla personas con deterioro cognitivo, con Alzheimer y Parkinson, y ahí pues invitamos, ¿no?, a que la investigación pues siga avanzando y podamos hacer trabajos mucho más específicos o metaanálisis de, digamos, estudios mucho más específicos en esta población, pero ya nos dicen, ¿no?, una duración aproximada de 12 y 16 semanas, que los programas que sean grupales o individuales supervisados, yo voy más a la defensa, que puedan ser, aunque sean programas individuales, que se hagan siempre en grupo, porque nos va a dar, ¿no?, mejoras significativas en muchas de las variables psicosociales que hemos ido viendo.
Por todo ello, pues invitamos, ¿no? a introducir el ejercicio físico en pues esa píldora, ¿no? Que desde el médico traslada y recomienda, desde las asociaciones que incluyan, ¿no? actividades en sus propios centros donde se trabaje, ¿no? Ejercicio físico a ser posible de intensidad y supervisado por profesionales, porque creo que estaremos dando, ¿no? un pasito más al poder conseguir que las personas que sufren, ¿no? esta enfermedad pues, bueno, se ralentice o que consigamos una mejor calidad de vida, tanto de ellos como de sus cuidados. Bien, y ahora voy a ir a por una última parte. Pues hemos hablado, ¿no? de la importancia que tiene el ejercicio físico, cómo afecta, ¿no? a toda la parte, ¿no? de la condición física. Gonzalo ha hablado muy bien de toda la parte fisiopatológica, de cómo afecta al cerebro. Hemos hablado del BDNF, ¿no? las interconexiones neuronales. Todo esto es maravilloso, evidencia científica, se está trabajando mucho, hay que seguir investigando mucho sobre el tema, pero yo tengo que conseguir, ¿no? que vengan a entrenar, ¿no? que los entrenamientos se hagan atractivos para personas que a priori muchas de ellas no han realizado ejercicio físico en su vida. Y para ello, pues voy a exponer cómo debemos diseñar, ¿no? estas tareas de entrenamiento atendiendo a una de las teorías motivacionales más importantes y que además hacemos mucho uso en el entrenamiento deportivo, la teoría de la autodeterminación, donde bueno, pues nos habla, ¿no? un poco de la importancia de fomentar la motivación intrínseca. Todas las personas, ¿no? nos vemos motivados a realizar una actividad física por algún motivo, y tenemos que conseguir, ¿no? que sea una motivación mucho más autorregulada, o sea, que se acerque mucho más a estoy realizando actividad física por el mero hecho de disfrutar ese ejercicio, salir, ¿no? con esa sensación gratificante. Y es muy importante que todas las personas que trabajemos con el ejercicio físico y estas personas, pues sepamos cómo hacer. Y ahí debemos satisfacer tres de las necesidades psicológicas básicas que dicha teoría nos indica que tenemos que tener en cuenta para fomentar esa motivación. Y es, dentro de los ejercicios, tenemos que intentar darle cierta autonomía al sujeto, dar opciones de participación activa, de tipos de ejercicio, con objetivos realistas y específicos, donde pues, el sujeto, ¿no? se sienta de cierta manera autónomo de estoy realizando este ejercicio, soy capaz de realizarlo y me dejan cierta libertad de decisión en algunos momentos. Vamos a hablar de otra necesidad psicológica básica, que es la competencia, donde va muy en la línea en realizar tareas, ejercicios adecuados a las características de nuestros, que sean capaces de alcanzar el objetivo. Si estamos trabajando con intensidades, repeticiones, yo tengo que alcanzar un nivel de intensidad, ¿no? que estaba hablando Gonzalo, ¿no? ¿Dónde está la clave? Donde el sujeto se sienta competente. Porque a todos, ¿por qué nos gusta realizar las cosas? Porque soy capaz de realizarlo. En el momento que se genera, ¿no? esa frustración de no soy capaz, no alcanzo el objetivo, pues llega un momento que se produce esa desmotivación y viene el abandono deportivo. En este caso, el abandono, ¿no? de lo que es el programa de ejercicio. Entonces, es muy importante de establecer esos retos, esos desafíos de manera progresiva, dando una retroalimentación constante, ¿no? a nuestros pacientes. Qué bien, estupendo, lo hemos conseguido, vamos a la segunda serie. O sea, es necesario, ¿no? Digamos, ese enfoque, esa pincelada. Y por último, las relaciones sociales. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y es, si yo tengo que ir todos los días a trabajar y en mi ambiente de trabajo hay buenas relaciones, pues estaré mucho más motivada, ¿no? a ir a trabajar día a día, que si yo tengo pues conflictos, problemas, hay un mal ambiente en mi contexto laboral. Pues aquí ocurre lo mismo. Si nosotros ofrecemos un contexto donde se realiza ejercicio físico, donde se fomentan las relaciones sociales, hay un buen ambiente,
hablamos, ¿no? Del clima, orientación, tarea y no un clima, orientación, ego, vamos a fomentar esa adherencia, ¿no? De nuestros pacientes. Entonces, bueno, consideramos que esto es una parte indispensable que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar día a día. Y con esto, pues, no me alargo más, porque creo que ya quizá me he pasado un poco de tiempo. Sí que quiero agradecer, ¿no? al grupo de trabajo. Estamos día a día en el laboratorio, pues, entrenando con nuestros pacientes, sacando nuevas líneas de investigación y bueno, pues destacar, ¿no? La cabeza pensante de Alejandro y a todos los compañeros, ¿no? que aportamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena. No sé si hay alguna consulta, duda. Muchas gracias por vuestra atención y aquí os dejamos, ¿no? Los contactos tanto de Gonzalo como el mío para cualquier consulta, duda o contacto que podamos tener en un futuro.